Buenas, mi nombre, buenas, el día de hoy estaremos hablando acerca de un poco del tema, como es la termorregulación en animales. Nuestro grupo está conformado por Omar Ariña, Juliet Martínez, Claudia Maya, que ya expuso los días anteriores, y mi persona, Miguel Acosta. Estaremos abarcando diferentes temas relacionados con termorregulación en animales y cómo esta transferencia de energía se ve en los diferentes grupos zoológicos. Lo dejo con la compañera Juliet Martínez, que estará hablando. Bueno, hablemos acerca de los procesos de transferencia de calor entre los animales y su ambiente. A ver, la transferencia de calor entre los animales y su entorno es crucial para regular su temperatura interna y mantener su metabolismo. Este intercambio se realiza mediante diferentes mecanismos físicos, lo que es crucial y esencial para su supervivencia. Bueno, esto es crucial para su metabolismo y el realizar su intercambio se realiza mediante diferentes mecanismos físicos, lo que es esencial para la supervivencia de estos animales. Como podemos ver pues en la imagen que tenemos presente en la diapositiva. Hablemos un poco de la conducción, compañero. Bueno, la conducción es el proceso por el cual el calor se transfiere entre dos cuerpos que tienen contacto directo con el calor que fluye de un objeto más caliente a uno más frío. Por ejemplo, un animal que se recuesta sobre una roca caliente absorbe el calor a través de la piel, mientras que si la roca está fría perderá calor hacia ella. Hablemos un poco de la convección. Es el proceso de transferencia de calor que ocurre cuando un fluido, como el aire o el agua, se mueve y cambia la temperatura del entorno alrededor de un animal. Si el fluido está más frío, el animal pierde calor más rápidamente. Y si está más caliente, el animal gana calor. Hablemos un poco de la radiación. Bueno, la radiación, por otro lado, se refiere a la transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas. Los animales pueden ganar o perder calor dependiendo de la temperatura de su entorno. Por ejemplo, al estar bajo el sol, un animal absorbe calor, pero en su ambiente frío pierde calor al emitir una radiación infrarroja. Evaporación. Es un mecanismo esencial para que los animales, especialmente los de sangre caliente, eliminen calor. Durante este proceso, se utiliza energía para transformar el agua en vapor, lo que permite a los animales enfriarse cuando el agua se evapora de su piel y de sus vías respiratorias. Un ejemplo es la transpiración en mamíferos o el jadeo en aves y en ciertos reptiles. Este método resulta muy efectivo en climas secos para la pérdida de calor. Las relaciones térmicas en animales. El metabolismo de los animales está estrechamente vinculado a cómo regulan su temperatura corporal. Y esto lo clasifican en tres grupos, como podemos ver aquí en las imágenes. Se clasifica en ectodermos, heterotermos y endotermos. Ahora hablemos un poco de estos animales. Comencemos con los ectodermos. Los ectodermos son conocidos como animales de sangre fría. Dependen de las condiciones externas para controlar su temperatura interna, que varía según el ambiente. Ejemplo de estos animales son los peces, reptiles y anfibios. Estos animales tienen un metabolismo más lento que los de sangre caliente, lo que implica que requieren menos energía. Bueno, los animales ectodermos, los animales heterotermos, tienen una estrategia inmediata entre los ectodermos y los entodermos. Algunos animales como los murciélagos o ciertos insectos pueden ser entodermos en ciertos momentos cuando están activos, pero su temperatura corporal puede descender significativamente en otros momentos, como durante la hibernación o
o el letargo. Bueno, ahora hablemos acerca de los animales endotermos. Los animales endotermos, como mamíferos y aves, producen su propio calor a través de procesos metabólicos, lo que permite mantener una temperatura corporal constante sin importar las condiciones externas. Esto le da la capacidad de ser activos en diversos climas, pero a cambio tienen un metabolismo más alto y requieren más energía para sostener esta temperatura. Los procesos de termorregulación. Bueno, esto es el mecanismo mediante el cual los animales regulan su temperatura para mantener en un rango óptimo. Existen dos grandes grupos en este aspecto. Entre estos están los poiquilotermos, que estos son aquellos cuya temperatura corporal varía con las condiciones externas, ya que no puede mantener una temperatura constante. Los ectodermos son, digamos que un ejemplo son comúnmente los poiquilotermos, perdón, son como los peces, anfibios y reptiles que se adaptan a la temperatura del ambiente en el que se encuentran. Y también encontramos en estos grupos a los homeotermos, que estos son animales que mantienen su temperatura corporal estable sin importar las condiciones externas. La mayoría de los animales de sangre caliente son homeotermos, como los mamíferos y las aves. Estos animales utilizan mecanismos fisiológicos como temblar, generar calor o sudar para enfriarse, para así regular su temperatura. Bueno, la termorregulación en distintos grupos animales. La mayoría de los peces son ectotermos y poiquilotermos, lo que significa que su temperatura corporal depende de la del agua en la que habitan. No obstante, algunos peces como el atún o los tiburones macos presentan edotermia parcial, lo que le permite calentar ciertos músculos y mantener una alta actividad en aguas frías. Bueno, ahora hablemos acerca de los anfibios. Los anfibios son animales poiquilotermos y ectotermos, lo que significa que dependen del ambiente para regular su temperatura. Son muy sensibles a los cambios térmicos, lo que afecta su comportamiento y metabolismo para calentarse o enfriarse. Ellos recurren a comportamientos como sumergirse en el agua o buscar sombras, o exponerse en el sol para aumentar su temperatura. Los reptiles también son poiquilotermos y ectotermos. Ellos ajustan su temperatura corporal principalmente a través del comportamiento. Buscan lugares soleados para calentarse o se alejan del sol si la temperatura es muy alta. Entre estos están como algunos lagartos. Por ejemplo, ellos pueden modificar su tasa metabólica para adaptarse mejor a las variaciones de la temperatura. Las aves, por otro lado, son endotermas y homeotermas, lo que significa que mantienen una temperatura corporal constante mediante procesos internos, como la actividad muscular. Ellos ajustan sus plumas para mejorar el aislamiento o jadear para liberar calor. Además, su habilidad para volar y migrar les permite evitar climas extremos. Los mamíferos. Bueno, estos mamíferos son animales endotermos o homeotermos, lo que significa que regulan su temperatura corporal y la mantienen constante utilizando procesos fisiológicos. Entre otros mecanismos, se incluye un alto metabólico basal, la sudoración, el jadeo y la generación de calor. Algunos mamíferos, como los osos, entran en hibernación o letargo para reducir su metabolismo y conservar energía durante los periodos de frío intenso. Los insectos, la mayoría son ectotermos y poiquilotermos, por lo que su temperatura varía en el ambiente. Sin embargo, ciertos insectos como las abejas pueden generar calor al vibrar sus músculos de vuelo.
especialmente cuando se preparan para volar. Las abejas también practican la termorregulación colectiva, regulando la temperatura de la colmena mediante la ventilación y el agrupamiento. Ok, muchas gracias, compañera. Bueno, mi nombre es Miguel Acosta y seguiré con la temática. Ahora, ya después de hablar de la termorregulación en los diferentes grupos zoológicos, desde los peces, reptiles, anfibios, aves, mamíferos, insectos, pasamos ahora a la termogénesis. Y cuando hablamos de termogénesis es un proceso mediante el cual los organismos producen calor, fundamentalmente por la termorregulación en mamíferos y aves. ¿Cómo se genera este calor? Preguntarán algunos. Y esto se genera como un subproducto de metabolismo, principalmente a partir de la oxidación de nutrientes, en los cuales encontramos los carbohidratos, lípidos y proteínas. Como pueden observar en la imagen, está el músculo y su derivación, como las grasas, el hígado y los huesos. Ya obstante, hablando de la termogénesis, hablamos de la termogénesis involuntaria. Este tipo incluye la producción de calor sin la actividad muscular. Es decir, existe un proceso en el cual se produce calor sin la necesidad del movimiento de los músculos y es conocido como termogénesis involuntaria. Un ejemplo destacado de este es el conocido termogénesis sin escalofrío, que ocurre en el tejido adiposo marrón, TAM, TAM. El TAM es especialmente común en animales que hibernan y en los neonatos de los mamíferos. El TAM, a su vez, produce una proteína desacopladoras, UCP1, que interrumpe la floración oxidativa en las mitocondrias. Es decir, este proceso hace producir la energía en la mitocondria sin necesidad de movimiento, de gastar tanta energía, lo que provoca que la energía generada en la cadena respiratoria se disipe como calor. Es decir, tengo la energía en la mitocondria, no la utilizo completamente y a su vez hace que esa energía se transforme en calor a través de la respiración celular en ATP. Luego pasamos a la termogénesis voluntaria, como lo podemos ver el escalofrío. El escalofrío es un mecanismo en el cual se produce aumento del calor para así regular nuestra temperatura. Este escalofrío es un reflejo de la respuesta al frío, que generalmente es calor en contracciones musculares. Es decir, como ven en la imagen, cuando hace mucho frío, a veces algunos le dicen que no, un corrientazo o algo, pero es el movimiento voluntario de los músculos para contraerse y así producir calor y así como que intentar regular la temperatura interna de nosotros, ya que somos endotérmicos. Ahora, ya hablando con eso, hay algo muy importante que es el alcance metabólico, que en pocas palabras se refiere a la diferencia entre la tasa metabólica mínima o tasa metabólica basal o estándar y la tasa metabólica máxima que un organismo puede alcanzar durante una actividad física o situación de demanda externa de energía. En pocas palabras, como que el aumento de la energía que puede tener y la mínima energía que puede tener un organismo a través de las diferentes actividades que puede presentar. Además, este concepto mide la capacidad del organismo para incrementar su metabolismo cuando es necesario. Es decir, en el caso de los seres humanos, cuando está expuesto a una situación de vida o muerte en el cual secretan hormonas adrenalina y el cuerpo aumenta su velocidad, su ritmo cardíaco. Entonces, este alcance metabólico mide esas características. Ahora pasamos acerca de la calorimetría, el cual es un método muy utilizado para medir el gasto energético de un organismo, es decir, la cantidad de calor que se produce o la energía que se consume. Eso lo mide la calorimetría. Por otra parte, dentro de la calorimetría encontramos la calorimetría directa, que esta es la cual mide el calor de un organismo que desprende directamente. El organismo se coloca en una cámara sellada, aislada térmicamente, donde se monitorea la temperatura de su entorno y los cambios en la temperatura que se relacionan con la cantidad de energía. Es decir, yo agarro el animal, lo meto en una cámara, voy midiendo la temperatura del medio y al mismo tiempo la energía o el calor que se está transmitiendo de esto. Y este tipo de calor, algo muy importante es que este tipo de calorimetría y este proceso es muy costoso y complejo debido a los equipos que se necesitan para medir esa liberación de energía directamente de un organismo. Por otra parte, si no hablamos de la calorimetría indirecta, es un método en el cual el gasto energético se estima midiendo el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono del organismo. Dicho de otra manera, el consumo de oxígeno está directamente relacionado con la cantidad de energía utilizada en la oxidación de los nutrientes, por lo que el método es una medida indirecta, pero precisa del gasto metabólico.
la calorimetría indirecta es mucho más práctica y se utiliza comúnmente en estudio metabólico, ya que permite poder medir esa energía de una manera más clara, menos costosa y más directa. Ahora, cuando hablamos del BMR o tasa metabólica basal, es muy importante en los organismos. ¿Por qué? Porque es la medida del gasto energético mínimo que un organismo endotermo, es decir, que todos los mamíferos y las aves, que son los únicos capaces de regular su temperatura, que necesitan para mantener sus funciones vitales mientras que se encuentran en reposo y en un estado postoperativo, es decir, digestión activa y en condiciones térmicas neutrales. Sabemos que el BMR representa el costo energético que mantiene o que se debe mantener en los sistemas corporales fundamentales, como el funcionamiento del corazón, la respiración y la actividad celular, ya que son actividades en las cuales nosotros no podemos controlar y son del sistema autónomo el cual es encargado de esto y que necesita una energía que a través del metabolismo que la obtiene para poder mantenerse. Ahora, si hablamos de la tasa metabólica estándar, CMR, es parecida a la BMR, pero se utiliza en ectodermos, como los reptiles, anfibios y aves. Si ya hablamos de la BMR, que es en aves y mamíferos, obviamente debe haber una tasa parecida en otros diferentes grupos zoológicos, porque obviamente también necesitan energía, y que es la vida en la cual se manifiesta a través de los metabolismos para hacer este proceso. Entonces sabemos que esto se puede ver en los reptiles, anfibios, peces. Entonces en estos animales, ¿qué pasa? La tasa metabólica varía considerablemente con la temperatura ambiente, ya que dependiendo de la temperatura, esta tasa metabólica va a estar en funcionamiento y se mide condicionalmente en específica y constante temperatura. El CMR o tasa metabólica estándar lo que analiza es el mínimo gasto energético necesario para supervivencia en reposo o en temperatura particular de los organismos o los organismos que se esté observando o estudiando. Ahora, si pasamos a la SDA o acción dinámica específica, nos basamos específicamente al cómo el efecto térmico en los alimentos, es decir, cómo se refiere al aumento temporal del gasto energético tras la ingestión de alimentos, es decir, cuando uno desde que come un guineo con queso hasta el último proceso está utilizando energía para poder digerir estos alimentos y al final obtener energía de esto. Entonces, este incremento en la tasa metabólica es el resultado de los procesos digestivos, es decir, la absorción y el metabolismo de los nutrientes, lo que conlleva un aumento en la producción de calor para así obtener la mayor energía de todos los alimentos que estamos consumiendo. Como lo pueden ver en la imagen, comienza desde el proceso de ingestión, digestión, absorción en el intestino delgado y gestión cuando ya pasa del intestino grueso, recto y ano. Ahora, si hablamos del CDA, comenzamos hablando en la digestión. ¿Qué pasa en la digestión? Fácilmente es un proceso de descomposición de los alimentos en su componente más simple. Es decir, yo agarro un guineo, que es un carbohidrato polisacárido, y a través de enzimas y que tengo en la saliva, la comienzo a degradar para que se vuelva más simple y puede ser absorbido en el intestino delgado a través de un monosacárido. Después de la digestión pasamos al segundo proceso, que es la absorción y transporte. ¿Qué pasa aquí realmente? Bueno, la absorción de los nutrientes a través del intestino, como anteriormente se mencionó, y su transporte en la célula. Es decir, en el intestino delgado, en el vellino, se absorben a través de los pelos absorbentes que van a pasar al torrente sanguíneo y al final a cada célula que necesita estos nutrientes y energía. Por tercera parte, en el CDA encontramos los metabolismos de los nutrientes, a través de la conversión de los nutrientes en energía o su almacenamiento que generan calor como subproducto. A través de este proceso, cuando yo estoy obteniendo en mi organismo estos nutrientes, se va a generar un proceso como un subproducto que será el calor. Ahora, estructuras macromoléculas y metabolismo. Claramente, cuando estamos hablando de termorregulación, hay que estar hablando de estas macromoléculas porque son fundamentales en todo dicho proceso. Entonces, las estructuras macromoléculas de los organismos vivos, como la proteína, los ácidos nucleicos, los lípidos y los carbohidratos, es fundamental para el correcto funcionamiento de los procesos metabólicos, ya que la capacidad de los organismos para responder a estos cambios de temperatura corporal están estrechamente relacionados en la estabilidad y funcionamiento de estas macromoléculas, como podemos observar en la imagen, están los carbohidratos, los lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Entonces, hablando de las proteínas como estructura y funcionamiento bajo cambio de temperatura, podemos observar principalmente como en la imagen que la proteína tiene 4 estructuras, desde la primaria hasta la cuaternaria, y su funcionamiento va a estar determinado dependiendo en qué estado esté. Principalmente sabemos que las proteínas como las enzimas
son transportadores receptoras, son macromoléculas esenciales en prácticamente todas las funciones celulares. Y su estructura tridimensional es estrechamente sensible a la variación de temperatura, dado que no funcionan a cierta alta temperatura o bajo de temperatura, que se estará hablando en la siguiente diapositiva. Ahora, cuando hablamos de desnaturalización proteica, ¿a qué se refiere? Se refiere cuando una proteína está expuesta a una alta temperatura. Es decir, que estas proteínas pueden perder su estructura nativa debido a la ruptura de los enlaces de hidrógeno. Cuando hay un aumento en temperatura, los enlaces o puentes de hidrógeno que tiene esta proteína se va a romper. A romper va a perder ese estado tridimensional presente. Por otra parte, entendemos que esas interacciones hidrofóbicas y puentes disulfuro lo que lleva a su desnaturalización. Además de este proceso implica la pérdida de la función biológica. Es decir, cuando pierde su estado tridimensional, pierde su propiedad o funcionamiento. O sea, hablamos de la hemoglobina, que es una proteína tridimensional. Si se desnaturaliza por el aumento de la temperatura, va a perder su funcionalidad de obtención de oxígeno y transporte de este. Ahora, si hablamos de la inhibición enzimática, hablamos acerca, ya no por una alta temperatura, sino hablamos por una disminución mucho de temperatura. En este caso no se va a desnaturalizar, es decir, no va a perder su estructura, pero en cambio se va a poner lenta. Esto se puede decir que es una actividad que puede disminuir significativamente debido a la disminución de la energía cinética de las moléculas, lo que ralentiza la interacción entre la enzima y el sustrato, como podemos ver en la imagen, que en primera parte el sustrato con la enzima funciona bien, pero en el segundo paso el inhibidor, en este caso viene siendo el frío, hace que el sustrato vaya más lento directamente a la enzima. Podemos decir que en animales como los peces antárticos, las proteínas han evolucionado para mantener una actividad enzimática a temperaturas cercanas a los cero. Es decir, algunos animales, como se están hablando los peces, que están expuestos a temperaturas muy elevadas, muy bajas, desarrollan enzimas necesarias para este funcionamiento, pero otros organismos que no estén en estas capacidades van a hacer que sus enzimas sean más lentas por este proceso. Ahora, si hablamos de los chaperonaros moleculares, esto se refiere a una respuesta a un estrés dinámico. Tanto el frío como el calor, muchas células aumentan la expresión de proteínas llamadas chaperones moleculares o proteínas de choque térmico, como es el CSPS por sus siglas en inglés. Estas proteínas ayudan a las demás macromoléculas al mantener su conformidad nativa, evitar el plegamiento incorrecto y prevenir las reacciones proteicas. Dicho de otras maneras, estas células son importantes para evitar que haya un mal funcionamiento de las macromoléculas. Ahora, ya hablando de hablar de las proteínas, vamos a hablar ahora de los ácidos nucleicos y cómo los efectos de la temperatura en la estabilidad del ADN y ARN. Sabemos que los ácidos nucleicos, especialmente el ADN y el ARN, también responden de manera significativa a los cambios de temperatura. Como podemos ver en la imagen, la primera hebra es de ARN y las dos hebras que están en forma de hélices es de ADN. Ahora, hablando de la estabilidad de la ADN, sabemos que la macromolécula de ADN es un ácido desoxirribonucleico donde hay una estabilidad por la doble hélice que tiene. Entonces sabemos que esa doble hélice hace que la interacción entre las bases, los pares de bases nitrogenadas complementarias tengan una estabilidad que se unen a través de ¿qué? De los enlaces de hidrógeno. A temperatura más alta estos enlaces se debilitan y pueden ocurrir un fenómeno conocido como desnaturalización del ADN o metils, donde las hebras del ADN se separan. La estabilidad del ADN depende de su composición en términos de pares de base, es decir, las regiones ricas en guanina y citosina son más estables a alta temperatura debido a la forma de los enlaces de hidrógeno en lugares de dos, es decir, estos enlaces van a estar bien estabilizados dependiendo de la temperatura óptima que tenga. A una alta muy temperatura va a soportar un poquito más la guanina y citosina, pero igual no garantiza que no se vaya a quitar una hebra de otra, que sí se puede a la alta temperatura. Ahora, si hablamos del ARN y su traducción, tenemos primero, como observemos en la imagen, el ARN es una sola hebra donde están las bases, es más susceptible a la desnaturalización térmica. ¿Por qué? Debido a su naturaleza monocaténica, a bajas temperaturas la transcripción y traducción pueden ponerse lenta drásticamente debido a la disminución de la forma de los complejos en transcripción y a través del ribosoma. En cambio, si hablamos del ARN en alta temperatura,
también puede desnaturalizarse, afectando la síntesis proteica por su funcionalidad. Ahora, pasando a los lípidos y su fluidez en las membranas celulares y adaptación térmica. Podemos observar la membrana y toda su composición. Por otra parte, tenemos que esas membranas celulares están compuestas principalmente de una bicapa fosfolípidas, cuya fluidez es crucial para el funcionamiento de la célula, ya que afecta procesos como el transporte de iones y la señalización celular y la actividad enzimática de la membrana, por la cual la temperatura debe ser óptima a estas condiciones para que su funcionamiento a través de los diferentes macromoléculas presentes ahí y fosfolípidos sean innecesarios, como en este caso que se está hablando, y la transportación de los electrones y estos puedan ser entendibles a través que estas membranas son susceptibles y son selectivas a la transferencia de nutrientes que le pueden entrar o no. Ahora, hablando de la adaptación a baja temperatura de la membrana, entendemos que las membranas tienden a volverse más rígidas, lo que puede interferir en el funcionamiento celular. Para contrarrestar este efecto, muchos organismos aumentan la proporción de ácido graso insaturado en sus membranas, los cuales tienen un enlace doble que introduce curvatura en la cadena de ácido graso, manteniendo así la fluidez de la membrana incluso en temperatura fría. Es decir, que es un mecanismo en el cual cuando el organismo tiene muy baja temperatura, libera ácido graso en la membrana para que se vuelva curva y así pueda hacer un mantenimiento mejor de la fluidez, ya que es un fundamento fundamental en todo dicho proceso a la transferencia de energía. Ahora hablamos de la adaptación a alta temperatura, especialmente la membrana tiene una adaptación a alta temperatura elevada, lo que podemos decir que la membrana puede volverse excesivamente fluida, lo que también es perjudicial. ¿Por qué? Porque en respuesta los organismos tienden a incorporar más ácidos grasos saturados o aumentar el contenido de colesterol en sus membranas para estabilizar y reducir esa fluidez, es decir, también de aumentar ácidos grasos saturados que afectan al organismo para así mantener esa fluidez y no tan líquida como se presenta por estas altas temperaturas. Ahora, si hablamos en los carbohidratos, metabolismo energético, podemos observar la imagen del carbohidrato. Entendemos que estos carbohidratos son una fuente clave de energía para los procesos metabólicos y su uso en la producción de energía varía significativamente según la temperatura corporal de los organismos. Sabemos que los carbohidratos es la principal macromolécula de energía y transferencia de esta para los organismos. Ahora, si hablamos de la glucólisis y su temperatura, entendemos principalmente que la glucólisis es el primer proceso por el cual el organismo obtiene energía de los carbohidratos, en la cual entra una glucosa, 6 carbonos y al final de 10 procesos enzimáticos se obtienen 2 piruvatos y se obtiene energía en forma de ATP, que es adenina trifosfato, y NAD. Por otra parte, entendemos que la glucólisis es una ruta principalmente metabólica para la generación de energía a partir de la glucosa. A baja temperatura, la velocidad de los glucólisis puede disminuir debido a la baja eficiencia enzimática, afectando la disponibilidad energética para los procesos celulares. Dicho de otra manera, sabemos como anteriormente se decía, si las enzimas, que son proteínas, están expuestas a baja temperatura, se van a volver lentas, por ende su funcionamiento en dicho proceso como la glucólisis va a disminuir y no va a ser muy efectivo o eficiente para dicho proceso o organismo. Ahora, si hablamos de la respiración celular y temperatura, como podemos decir en otras palabras, en condiciones de frío, la disminución de la actividad mitocondrial puede reducir la producción de ATP, adenina trifosfato. El tri de esos grupos fosfatos es que son 3 grupos fosfatos a través de un nucleótido. Entendemos que lo que lleva a una disminución en la eficiencia energética del organismo. Los animales endotermos, es decir, capaces de regular su temperatura, compensan esta reducción mediante un aumento en la termogénesis para mantenerla en neutral. Si decimos que la termogénesis es el proceso por el cual se produce el calor a través, ya sea voluntario o involuntario, para así el movimiento y producción de energía. Ahora hablando de los efectos de la temperatura en el metabolismo global. Aquí hay algo muy importante, es que el metabolismo es un conjunto extremadamente sensible a los cambios de temperatura. La regla de Van Hout establece que muchos sistemas biológicos con una elevación de 10 grados de temperatura pueden duplicar o triplicar la tasa de reacción enzimática. Sin embargo, tanto las bajas como las altas temperaturas pueden tener efectos perjudiciales en los organismos presentes de estos. Baja temperatura. Entonces, en baja temperatura, ¿qué pasa? En condiciones de frío extremo, los animales ectodermos
capaces de no regular su temperatura por sí solos, como encontramos los reptiles y anfibios, en este caso las imágenes, serpientes, sapos, reducen su metabolismo para conservar energía, lo que puede llevar a un estado de letargo o hibernación. Por otra parte, los endotermos, capaces de regular su temperatura, y como podemos observar en la imagen que tenemos las aves como los pingüinos o mamíferos como las ballenas, esto lo que hacen es que en el cuerpo responde un aumento a la tasa metabólica para generar más calor, principalmente a través de la oxidación de los lípidos y carbohidratos. Sin embargo, esta respuesta tiene un costo energético elevado. Es decir, para aumentar esa energía en los animales ectodermos necesito aumentar el gasto de oxidación de los carbohidratos y lípidos, pero esto va a hacer que gaste más energía. Ahora viene alta temperatura. ¿Qué pasa acá? En condiciones de calor extremo, el metabolismo se puede acelerar de forma descontrolada, lo que puede llevar a la producción excesiva de calor y a la desnaturalización de proteínas. Para contrarrestar este efecto, los animales endotermos utilizan mecanismos como el sudor, el jadeo o la expansión de los vasos sanguíneos, la vasodilatación para disipar este calor. Ahora vamos a hablar un poco de la vasodilatación y vasoconstricción, procesos importantes para regular la temperatura. Sabemos principalmente que el sistema circulatorio juega un papel fundamental en la regulación térmica mediante la vasodilatación y la vasoconstricción, que regula el flujo de sangre en la piel. Comenzamos primero con la vasodilatación. En pocas palabras, la vasodilatación es el cual los vasos sanguíneos irrigan la piel y se dilatan, lo que permite un mayor flujo de sangre hacia la superficie del cuerpo, facilitando así la disipación del calor hacia el ambiente por radiación y convección. Este proceso es especialmente importante en animales endotermos, que necesitan enfriar su cuerpo en climas. Como podemos observar en la imagen, tiene un vaso sanguíneo en la parte izquierda normal y en la parte derecha el vaso está dilatado, permitiendo así que se libere calor y el organismo pueda mantener una temperatura óptima. Por otra parte, encontramos la vasoconstricción, que es todo lo contrario. Sin la vasodilatación, el vaso o la arteria se dilata, en este se va a contraer. En aquella se dilataba para liberar calor. En esta podemos decir que en ambientes fríos los vasos sanguíneos se contraen, reduciendo el flujo de sangre a la piel y extremidades para minimizar la pérdida de calor. Esta preserva el calor en los órganos vitales y reduce el intercambio de calor con la mente. La vasoconstricción periférica es una respuesta clave para la conservación de calor para los mamíferos y aves en climas fríos. Y a la vez, si la arteria se contrae, va a reducirse calor y va a aumentar esa energía que se necesita. Ahora, si hablamos de la termorregulación y termogénesis en mamíferos pequeños, es un tema muy importante y clave, ya que los mamíferos pequeños, como los ratones, musarañas y algunos roedores, enfrentan desafíos únicos en cuanto a la regulación de su temperatura corporal debido a su tamaño. La termorregulación, es decir, la capacidad de mantener una temperatura interna constante, es crucial para estos animales endotermos, capaces de regular su temperatura, ya que la variación de la temperatura corporal puede comprometer sus funciones metabólicas esenciales para así mantener una función biológica correcta, una fisiología en estos organismos. Entonces comenzamos hablando de los desafíos de termorreguladores en mamíferos pequeños, como lo podemos observar en la imagen. Entonces decimos que los mamíferos pequeños tienen una alta relación entre la superficie y el volumen, lo que significa que pierden calor al ambiente mucho más rápido que los mamíferos más grandes. Debido a esto dependen de generar calor de manera eficiente para mantener su temperatura corporal. Podemos decir que estos niveles óptimos generalmente están entre los 36 grados centígrados y los 39, dependiendo de la especie que se esté interactuando con esa temperatura o ese ambiente. Ahora, mecanismo de termorregulación, podemos encontrar lo que es el aislamiento térmico. Ahí encontramos principalmente pelaje denso, que a pesar de su pequeño tamaño, muchos mamíferos pequeños cuentan con un pelaje denso que les ayuda a atrapar una capa de aire caliente cerca de la piel, reduciendo la pérdida de calor por convección o radiación. Es decir, muchos mamíferos pequeños tienen una piel densa y esta piel densa permite capturar aire caliente y mantenerlo cerca de su piel. Por otra parte, utilizan también una postura corporal. Algunos mamíferos pequeños adoptan posturas corporales que minimizan la superficie expuesta al ambiente, lo que reduce la pérdida de calor. Dependiendo la postura que tengan, dichos mamíferos van a poder perder menos calor.
Ahora, hablando del comportamiento de ahorro de energía, podemos encontrar la aglomeración. En este caso, la situación de flujo extremo, algunos mamíferos pequeños recurren a la agregación o aglomeración social. Dicho otra manera es un comportamiento en el que varios individuos se agrupan en madrigueras unidos para compartir el calor y así poder estar con una temperatura óptima. Otros mamíferos utilizan retiros a madriguera. Durante la noche o periodos de frío intenso, los mamíferos pequeños buscan refugio en madriguera unidos bien aislados, lo que le ayuda a mantener el calor corporal y reducir la pérdida de calor por radiación o convección. Ahora, en la regulación del metabolismo y topor. Es una estrategia de economía energética, ya que en la que los animales reducen temporalmente su tasa metabólica y disminuyen su temperatura corporal durante periodos de frío o de escasos alimentos. Durante este proceso la actividad fisiológica y el metabolismo se reduce significativamente, lo que permite que los mamíferos pequeños puedan sobrevivir con menores cantidades de energía. Es un mecanismo muy fundamental, ya que hacen que puedan gastar su energía de una manera más lenta y a su vez puedan mantener ese calor. Ahora hablando de la hibernación, podemos decir que en climas más extremos algunos mamíferos pequeños hibernan, lo que implica una disminución drástica de la temperatura corporal y de la tasa metabólica durante semanas o meses. Podemos decir que la hibernación es un estado de ahorro de energía a largo plazo en que los mamíferos sobreviven utilizando reservas de grasas acumuladas durante periodos más cálidos. Y control neurológico de la temperatura. El control de la termorregulación en mamíferos pequeños está mediado por el hipotálamo, una región del cerebro que actúa como termostato central del cuerpo. El hipotálamo recibe información de los termorreceptores ubicados en la piel, el sistema nervioso central y otros órganos que detectan los cambios de temperatura interna y externa, entendiendo así que el hipotálamo es el eje central de la temperatura de estos organismos. Entonces, por otra parte, la termogénesis en animales pequeños y termogénesis por escalofrío, como lo podemos observar, la termogénesis por escalofrío, en este proceso mediante el cual los mamíferos pequeños generan calor a través de contracciones musculares involuntarias cuando la temperatura ambiental desciende por debajo de un umbral crítico. Es decir, en esta parte el sistema nervioso central indica estas contracciones rápidas y repentinas que producen calor como subproducto de la actividad muscular. La termogénesis sin escalofrío en el tejido adiposo marrón o el TAN, como anteriormente se estaba comentando, aquí también hace su funcionamiento, el cual es uno de los mecanismos más importantes de generación de calor en mamíferos pequeños, que es la de termogénesis sin escalofrío, que ocurre claramente en el tejido adiposo marrón, TAN. Este tipo de tejido graso es abundante en mamíferos pequeños y en neonatos en muchas especies de mamíferos. A diferencia del tejido adiposo blanco, que almacena energía, el tejido adiposo marrón especialmente genera calor a través de un proceso denominado desaglomeramiento mitocondrial, en el cual mantiene esa temperatura a través de dicho proceso y es abundante en estos mamíferos. Ahora, tamaños corporales y termorregulación. El tamaño corporal influye directamente en la termorregulación debido a la relación entre superficie y volumen. Los animales pequeños tienen una mayor relación superficie-volumen, lo que significa que pierden calor más rápidamente al ambiente en comparación con animales más grandes. Tamaño corporal y termorregulación. En cambio, los animales grandes, como lo podemos observar en la imagen, con una menor relación superficie-volumen pierden calor más lentamente, lo que les permite mantener la temperatura corporal con menor gasto energético. Estos animales dependen más de la vasodilatación y vasoconstricción, otras estrategias pasivas para regulación de temperatura. Hablando del estado metabólico especial, podemos decir que son adaptaciones fisiológicas que permiten a los animales sobrevivir durante periodos de condiciones ambientales extremas, como es el frío intenso, calor excesivo o escasez de recursos como alimentos y agua. Cada uno de estos estados involucran ajuste en la tasa metabólica, la temperatura corporal y los niveles de actividad, lo que facilita la conversión de energía y la supervivencia. Como anteriormente se estaba hablando, la hibernación es un proceso fisiológico en el cual hace que el metabolismo pueda disminuir. Muchos animales como los osos hibernan para mantener una temperatura y una energía clara. Estos procesos lo hacen como mecanismo cuando el frío aumenta. Entra en un estado muy importante, que entra en un estado de inestabilidad extrema durante los meses fríos, lo que le permite sobrevivir cuando los recursos alimentarios son escasos.
¿Cuáles son las características principales de la hibernación? Es la reducción de la temperatura corporal. La temperatura corporal puede disminuir hasta casi igualarse con la del ambiente. Por ejemplo, en algunos murciélagos la temperatura puede caer a 2 grados centígrados o menos durante la hibernación. Y la tasa metabólica basal se reduce a una pequeña fracción de lo normal, disminuyendo así el consumo de energía. Otra característica de la hibernación es que despertarse en periodos, es que aunque los animales permanecen inactivos durante semanas o meses, experimentan desesperadamente periodos breves en los cuales la temperatura corporal y la actividad metabólica aumentan temporalmente. Se cree que estos despertares son esenciales para restablecer funciones biológicas y eliminar sus productos metabólicos. Es decir, aunque duermen por mucho tiempo, se despiertan en cortos periodos y se vuelven a dormir para así eliminar sus productos metabólicos y tener actividades fisiológicas fundamentales. Esta hibernación especialmente en animales como los óceros, los murciélagos, las marmotas y algunos roedores. Ahora hablamos del sueño. El sueño es un estado fisiológico cíclico que ocurre diariamente en la mayoría de los animales, incluidos las especies endotermas, mamíferos y aves, y ectodermas. A diferencia de la hibernación, el sueño es un estado de reposo a corto plazo que permite la restauración de funciones fisiológicas y cognitivas. El ser humano también hace este funcionamiento de sueño. Y entonces, características principales es que el ciclo el sueño está regulado por ciclos que incluye fases de sueño profundo, de ondas letales y sueño REM, movimientos oculares rápidos. También hablamos de la tasa metabólica. Durante el sueño la tasa metabólica se reduce ligeramente, pero no de manera tan extrema como la hibernación o el torpor. Características principales, podemos hablar acerca de la regulación de la temperatura corporal. A diferencia de los estados de hibernación o torpor, la temperatura corporal se mantiene a niveles relativamente constantes durante el sueño. En función de esta relación, el sueño está vinculado con la continuidad de la memoria, la reparación de los tejidos, la regulación del sistema inmunológico, por ende es fundamental en muchos organismos. Ahora, si hablamos del sueño invernal o letargo invernal es un estado intermedio entre el sueño y la hibernación, aunque comparten algunas características con la hibernación, como la reducción en la actividad física y la disminución del metabolismo, no es tan profunda ni prolongada. Características principales es que temperatura corporal. Durante el sueño invernal la temperatura corporal disminuye, pero no tanto como la hibernación. Los osos, por ejemplo, reducen la temperatura corporal solo unos pocos horas durante este estado. La tasa metabólica, aunque se reduce significativamente, no cae drásticamente como en hibernación y despertarse menos frecuente. Los animales en sueño invernal pueden despertarse más fácilmente en respuesta a estímulos externos, lo que no ocurre durante la hibernación profunda. Y ahora hablamos del torpor. El torpor es un estado temporal de reducción de la tasa metabólica y la temperatura corporal que permite a los animales conservar la energía. A diferencia de la hibernación, el torpor es un estado de duración más corta, generalmente horas o días, y puede ocurrir en respuesta a las condiciones ambientales adversas a la escasez de alimentos. Característica principalmente del torpor es que el torpor puede ser diario, diurno o nocturno, o durar algunos días. Reducción de la temperatura corporal, similar a la hibernación, pero la disminución es menor externa y los animales pueden reactivar su metabolismo más rápidamente. Característica duración corta, el torpor puede ser diario, diurno o nocturno y que su reducción de temperatura es similar a la hibernación, pero disminución es menor. Externa y animales pueden reactivar el metabolismo de manera más rápida. Ahora, si hablamos de la estibiación, es un estado de inactividad metabólica similar a la hibernación, pero ocurre en respuesta en condiciones de calor extremo o sequedad. Es una estrategia que permite a los animales sobrevivir durante los meses más cálidos o secos, cuando los recursos hídricos y alimentarios son escasos. Característica de es que un ambiente cálido ocurre en respuesta a las temperaturas altas y en condiciones áridas. Su reducción metabólica durante la estibiación es disminuida, lo que ayuda a conservar agua y energía. La estibiación puede durar desde unos pocos días hasta meses, dependiendo de las condiciones ambientales en las cuales se encuentra el animal. Y su especie es comúnmente en anfibios, reptiles, peces y algunos invertebrados, por ejemplo los caracoles, algunos peces como el pez pulmonado africano, puede estibiarse bajo la tierra hasta condiciones mejores. Ahora lo dejo con el compañero Omar Ariño, que estará hablando. Bueno, ok. Comencemos con la pregunta, ¿por qué las melenas de los leones son calientes? Pues estas son calientes principalmente debido a su densa y aislante melena, lo que atrapa el calor corporal
Estas están compuestas de un grueso pelaje, el cual actúan como un aislante térmico, el cual bloquea la disipación del calor desde la piel hacia el ambiente exterior. Esto particularmente es notable en ambientes cálidos, como son sus hábitats, las cuales son las sabanas africanas. Las causas del calor en las melenas. Como primero tenemos aislamiento térmico, en el cual el pelaje de la melena reduce la capacidad del cuerpo del león para disipar este de manera eficiente, atrapando así el calor generado en el cuerpo y la radiación solar. Segundo, tenemos la exposición al sol. Al estar expuestos directamente al sol, absorben la radiación solar. Los colores oscuros de la melena son los que absorberán más radiación que los colores claros, aumentando así la temperatura local. Causas del calor en la melena. Tercero, el flujo sanguíneo y metabolismo. En la región de la cabeza y el cuello es donde se localiza la melena, el cual tiene un flujo sanguíneo relativamente alto, contribuyendo al calentamiento de la melena al transferir calor desde el cuerpo hacia esta zona, o sea, el cuello, sin mecanismos eficientes de disipación. Significado evolutivo. En esta las melenas no solo cumplen funciones como la regulación térmica, también están asociados a la selección sexual, en donde los leones con melenas más oscuras y densas tienden a ser más considerados los más fuertes y saludables por las hembras, a pesar de los costos térmicos. Vida en altas temperaturas corporales. En esta tenemos que los animales que habitan en climas cálidos, como los camellos, deben enfrentar la hipertermia y evitar la pérdida excesiva del agua. Para ello, muchas especies emplean una combinación de mecanismos fisiológicos, morfológicos y comportamentales. Y tenemos la vasodilatación periférica. En esta los mamíferos, los camellos y ciertos roedores del desierto aumentan el flujo sanguíneo en las extremidades y en la superficie del cuerpo, permitiendo disipar el calor de manera eficiente mediante radiación térmica. En la evaporación cutánea y respiratoria, las especies como los perros, Canis lupus familiaris, utilizan el jadeo como el mecanismo evaporativo para así liberar el calor. Los sudoríparos de algunos ungulados contribuyen a disipar el calor, aunque los animales que habitan en zonas secas tienden a limitar esta sudoración para preservar el agua. Aislamiento térmico adaptativo. Aquí tenemos como por ejemplo a los mamíferos dromedarios, que son los camellos dromedarios, los cuales cuentan con capas gruesas de pelo, las cuales limitan la ganancia de calor al actuar como un aislante natural. También los animales como las aves del desierto pueden reflejar parte de la radiación solar gracias a su plumaje claro. Regulación hipotalámica y tolerancia a la hipotermia. Algunos animales poseen la capacidad para tolerar aumentos temporales en la temperatura corporal. Los camellos, por ejemplo, pueden elevar su temperatura corporal de manera diurna hasta los 41 grados, para así evitar la pérdida del agua mediante la evaporación y disipar el calor durante la noche cuando las temperaturas bajan drásticamente. Vida en bajas temperaturas corporales. Aquí tenemos que en ambientes fríos los animales enfrentan el desafío opuesto, o sea, evitar la hipotermia y mantener una temperatura corporal adecuada para así su funcionamiento enzimático y metabólico. Mecanismos fisiológicos, morfológicos y comportamentales. El aislamiento térmico subcutáneo. Los mamíferos que habitan
en regiones frías, como por ejemplo los osos polares, Ursus maritimus y las focas Phocidae, poseen una dicha capa gruesa subcutánea que sirve como aislamiento térmico, el cual sirve de energía, y esta capa minimiza la pérdida de calor hacia el ambiente frío. Pelaje o plumaje denso. Muchos animales del Ártico, por ejemplo los lobos árticos, los búhos nivales, presentan un pelaje o plumaje extremadamente denso, el cual atrapa el aire en sus capas internas, así formando una barrera adicional contra la pérdida de calor. Este aire atrapado actúa como un aislante que previene la conducción térmica directa. Termogénesis sin escalofríos. En animales como los roedores y los mamíferos pequeños, la grasa desempeña un papel fundamental en la generación de calor a través de la oxidación de ácido graso, los cuales son sin la necesidad de contracción muscular. Este proceso es activado bajo las condiciones de frío extremo, el cual se encuentra regulado por un sistema nervioso simpático. Comportamiento de conservación de calor. Los animales como los pingüinos emperadores, estos adoptan un comportamiento grupal para reducir la exposición al frío, mediante la reducción de la superficie corporal. Estas expuestas al viento, agrupándose así en formaciones densas que permiten minimizar la pérdida de calor. Vasoconstricción periférica. En los ambientes fríos, los animales reducen el flujo sanguíneo hacia las extremidades mediante la vasoconstricción, preservando así el calor en el núcleo central del cuerpo. Esta adaptación es crítica para especies que habitan ambientes árticos, donde las temperaturas exteriores pueden descender por debajo de los -40 grados. Algunos mamíferos son capaces de mecanismos adaptativos a las fluctuaciones térmicas. En estas, los animales son capaces de adaptarse tanto a altas como a bajas temperaturas. Un ejemplo es el zorro rojo, Vulpes vulpes, que habita desde desiertos hasta regiones árticas. Estos animales ajustan su pelaje y comportamiento de acuerdo a las estaciones en climas fríos. Su pelaje se vuelve más denso, mientras que en climas cálidos disminuyen su actividad durante las horas más calurosas del día. Termorregulación en renos adultos y recién nacidos. Los renos, los adultos como los recién nacidos, desarrollan adaptaciones complejas para sobrevivir en los fríos extremos en las regiones árticas y subárticas. Estas adaptaciones abarcan desde su dieta especializada hasta su capacidad para manejar su metabolismo energético y la termorregulación en un entorno hostil, el cual es fundamental para su supervivencia y en hábitats donde la temperatura puede descender por debajo de los -50 grados. Los alimentos y nutrición en renos adultos. Estos tienen una dieta altamente adaptativa a las condiciones estacionales de su hábitat. Durante el invierno, la disponibilidad de alimentos se reduce considerablemente y su dieta consiste principalmente en líquenes, el cual es un recurso abundante en el Ártico. Alimentos y nutrición en renos adultos. Se apagó. Compañero Omar, sigue. Creo que se le fue el internet.
Ok, entonces seguiré, compañero de profe. Entonces, adaptación nutricional, eficiente en la digestiva. Principalmente los renos han desarrollado una digestión eficiente en los alimentos, fibrosos como los líquenes, que pueden representar hasta el 90% de su dieta durante el invierno. Podemos decir que esto se debe a un sistema digestivo especializado como ruminante que le permite obtener nutrientes y energía en fuentes vegetales de baja calidad nutricional. En cambios estacionales de metabolismo. En verano los renos aumentan su consumo de alimentos para acumular la grasa y así soportar el invierno. Este cambio de la dieta y la reserva de energía está sincronizada como los ciclos estacionales y juegan un papel en la supervivencia de climas extremos. Ahora, pasando al metabolismo energético y termorregulación en renos adultos, podemos decir que es un proceso altamente eficiente que le permite mantener su temperatura corporal constante, incluso cuando la temperatura externa cae por muy debajo de cero. Los renos han desarrollado varios mecanismos para minimizar la pérdida de calor y optimizar su metabolismo energético. ¿Cómo lo hacen? Utilizando aislante térmico. Los renos tienen un pelaje grueso y que actúa como una barrera contra el frío. Su pelaje consta de dos capas. Una capa interna de pelo corto y denso que retiene el aire caliente cerca de la piel y una capa externa de pelos más largos y huecos que proporciona aislamiento adicional. Este pelaje cambia en las estaciones volviéndose más denso en el invierno. Hablando del metabolismo energético en termorregulación en renos adultos, podemos decir que la grasa subcutánea durante el verano, los renos almacenan una considerable cantidad de grasa subcutánea. Esto que actúa como una reserva de energía y ayuda a aislar su cuerpo durante el frío. Es decir, ellos reservan energía de grasa y esta grasa le sirve como aislamiento térmico. Por otra parte, regulación del flujo sanguíneo. Un mecanismo importante en la regulación de los renos es la capacidad de ajustar el flujo sanguíneo hacia extremidades mediante la vasoconstricción periférica, reducir el flujo de sangre en las patas. Los renos minimizan la pérdida de calor, lo que es fundamental para subir a la temperatura más fría. Nutrición y termolación en renos recién nacidos. Por su parte, los renos recién nacidos enfrentan desafíos térmicos únicos en comparación con los adultos, ya que tienen un menor aislamiento térmico y una superficie corporal relativamente grande en proporción a su volumen, lo que aumenta el riesgo de la pérdida de calor. Por otra parte, si hablamos de nutrición y termolación en renos recién nacidos, el castrol y leche materna en sus primeros días de vida, la principal fuente de nutrición de los renos recién nacidos. El calostrol, seguido de la leche materna, que es rica en grasa proteica. Esta dieta altamente energética permite a los recién nacidos acumular rápidamente reserva de grasa que serán subcutáneas, que esenciales para así su termolación, porque serán aislantes. Hablando de la nutrición y termolación en el reno recién nacido, el pelaje neonatal. Los renos recién nacidos tienen un pelaje denso que ayuda a minimizar la pérdida de calor, aunque es menos efectivo que los adultos. A medida que crece, su pelaje se vuelve más grueso y eficiente para soportar las bajas temperaturas. Dependencia en calor materno. En la primera semana, los recién nacidos dependen en gran medida de la proximidad física a sus madres para mantener el calor corporal y proteger los vientos fríos. En los metabolismos energéticos en los renos recién nacidos neonatos, podemos decir que cuentan con un metabolismo acelerado en comparación con los adultos, lo que le permite mantener una temperatura corporal en ambientes fríos. Esto aumenta el metabolismo parcialmente a través de la grasa marrón, un tejido especializado en la producción de calor mediante la termogénesis en escalofrío. Hablando ahora del metabolismo energético en renos neonatos. Como anteriormente se hablaba, la grasa marrón en los neonatos es fundamental para generar calor, ya que es un tejido de grasas que es rica en las mitocondrias y permite la oxidación de ácidos grasos sin generar energía, liberando directamente la energía en forma de calor. En conclusión, podemos decir es que la termorregulación en los animales es fundamental para la supervivencia en los diversos entornos en los que se pueden presentar los animales. Sabemos que los animales emplean distintos mecanismos de transferencia de calor y que esto es una estrategia metabólica para mantener su temperatura corporal. Los ectodermos depende del ambiente, como son aves, reptiles, anfibios, macroinvertebrados, mientras que los endodermos generan su propio calor. La poiquilotermia y homeotermia muestran diferentes formas
que regulan la temperatura, y esos procesos como la termogénesis y la hibernación ayudan a conservar la energía en condiciones adversas. Aquí les dejamos las referencias bibliográficas y de las cuales sacamos la información, y muchas gracias.